Un saludo muy especial a todos mis seguidores de este prestigioso canal. En este momento le traemos un tema muy importante como es el Manual Sectorial número 06-2025 Midagri, Manual para el Diagnóstico Físico-Legal en los Procedimientos de Saneamiento Físico-Legal y Formalización de Predios Rurales a cargo de los gobiernos regionales, el cual fue aprobado mediante resolución ministerial número 119-2025 Midagri el 14 de abril del presente año, el cual dispone que la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, DIGESPAR, tiene a cargo la promoción y socialización de las disposiciones sobrantes en el presente manual sectorial, el cual desarrolla a nivel normativo 6 capítulos de la Ley 3.11.45. Entonces, sobre la base de esta disposición se ha desarrollado el manual, el cual se encuentra aprobado y es una norma de obligatorio cumplimiento. Este manual es la herramienta clave para la correcta ejecución del diagnóstico físico-legal en los procedimientos de saneamiento y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales. Este manual no solo uniformiza criterios, sino que asegura la seguridad jurídica y la correcta delimitación física de la propiedad rural. Te invitamos a que seas parte de esta gran familia. Suscríbete a nuestro canal para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Regálanos una manito arriba. Empezamos. El objetivo central de este manual es claro y fundamental: establecer las disposiciones precisas y obligatorias para la ejecución del diagnóstico físico-legal. Esto se enmarca dentro de los procedimientos de saneamiento y formalización, según lo dicta el reglamento de la Ley 3.11.45. Es esencial. Busca asegurar que cada gobierno regional aplique una metodología estandarizada y rigurosa para la determinación de la situación real y legal de cada predio rural. Esto es crucial para evitar futuros conflictos y garantizar un proceso de formalización robusta. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación es de alcance sectorial de obligatorio cumplimiento por parte de las direcciones regionales de agricultura o unidades de organización del gobierno regional a cargo de la función prevista en el literal N del artículo 51 de la Ley número 27867. Consideraciones generales. El diagnóstico físico-legal es una etapa de los procedimientos de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales, constituida por un conjunto de procedimientos técnicos y jurídicos que se realizan respecto a un proyecto catastral o a una unidad territorial o un determinado predio rural, encaminada a determinar la existencia de áreas de exclusión de las acciones de formalización de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del reglamento de la Ley número 3.11.45, aprobado mediante Decreto Supremo número 014-2022 Midagri, y modificatorias, así como de cualquier otra condición que pueda tener incidencia en el proceso de formalización rural. Es la etapa de consolidación y análisis dentro del proceso de saneamiento. No es un paso aislado, sino el fundamento técnico y legal sobre el cual se construirá la formalización. No es aplicable en los siguientes ámbitos. 1. Los territorios de propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas. 2. Los predios destinados para fines de vivienda, aquellos que se ubican en zona urbana, proyección de vías o lotización y denote una habilitación urbana. 3. Las áreas de uso de dominio público. 4. Las tierras eriazas comprendidas en procesos de inversión privada, las declaradas de interés nacional y las reservadas por el Estado para fines de defensa nacional. 5. Las tierras destinadas a la ejecución de proyectos hidroenergéticos y de irrigación. 6. Las tierras destinadas a obras de infraestructura y las tierras destinadas a la ejecución de implementación del Plan Integral de Reconstrucción con cambios. Brigada técnico-legal, conformada por un abogado, un ingeniero agrícola, un ingeniero agrónomo o ingeniero geógrafo o ingeniero forestal, ingeniero topógrafo o agrimensor o un ingeniero o profesional en carreras afines con experiencia en el saneamiento físico-legal de predios rurales, quienes se encargarán de la elaboración y suscripción del informe de diagnóstico físico-legal de la unidad territorial o ámbito de estudio. Fases del diagnóstico físico-legal. Recopilación de información interna. Para las actividades del diagnóstico físico-legal, las unidades de organización
que correspondan al gobierno regional proporcionan la información que es de interés para el desarrollo de la etapa del diagnóstico, de acuerdo a lo solicitado por la Brigada Técnico-Legal. La unidad de organización del ente de formalización regional proporciona a la Brigada Técnico-Legal toda la base de datos del Sistema Catastral Rural, Gráfica y Alfanumérica, que corresponde a la unidad territorial en estudio, la base gráfica de planos de conjunto de comunidades campesinas y el plano de demarcación de comunidades nativas, tituladas y los expedientes de reconocimiento, entre otros. Fases del diagnóstico físico-legal. Recopilación de información externa. La información externa comprende el requerimiento a las entidades públicas o privadas que tengan en su poder la información técnica y jurídica con relación a la unidad territorial, materia de estudio o el ámbito de un determinado predio a formalizar. Cuando la información gráfica y temática no se encuentre disponible vía web o mediante los mecanismos de interoperabilidad. Fases del diagnóstico físico-legal. Criterios técnicos a usar. Toda la información gráfica y temática que corresponde a la unidad territorial debe cumplir con los siguientes criterios. A. Estandarización. La información recopilada es uniformizada en cuanto a su contenido, simbología, formato y escala, y se organiza por capas cuando se encuentra en formato digital. B. La georreferenciación. La representación cartográfica debe estar referida al marco de la referencia geodésica oficial. C. Actualización. La información contenida en la base de datos debe mantenerse al día, actualizándose con la información recopilada por la Brigada de Diagnóstico y o con la información web disponible. Fases del diagnóstico físico-legal. Características de la información. La información disponible vía web e interoperable que generan y administran las entidades involucradas en el procedimiento de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales sirve para la elaboración del diagnóstico físico-legal. El ente de formalización regional comunica a la entidad de la información que ha sido utilizada para su conocimiento, de ser el caso. Fases del diagnóstico físico-legal. Una de las entidades importantes que la Brigada Técnico-Legal tiene que buscar información es la institución SUNAR, RDP. El ente de formalización regional solicita a SUNAR la consulta de partidas registrales y búsquedas de antecedentes registrales del área de intervención de la unidad territorial, materia del diagnóstico físico-legal, mediante el certificado de búsqueda catastral o haciendo uso del servicio de publicidad registral en línea SPRL, así como el acceso y copia de los títulos archivados de la zona registral correspondiente para ser revisados por la Brigada Técnico-Legal. Dentro de las fases del diagnóstico físico-legal tenemos la entidad de las municipalidades provinciales y distritales, donde la Brigada Técnico-Legal tendrá que, por intermedio del ente de formalización regional, solicitar los planos de desarrollo urbano, los planos viales, los planos de expansión urbana, los planos de zonificación y otros documentos que considere necesario. Fases del diagnóstico físico-legal. Otra entidad donde se debe recabar información es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN. La Brigada Técnico-Legal accede al portal del SINAVI web a fin de verificar la existencia de los predios estatales que estén disponibles en la base de la información gráfica y alfanumérica, así como identificar a los predios con código único en los registros del SINAVI a nivel nacional que se superpongan dentro de la unidad territorial, materia de estudio o el ámbito de un determinado predio. Fases del diagnóstico físico-legal. Otra entidad donde se debe buscar información es el Ministerio de Cultura o sus órganos desconcentrados. Cuando se advierta un sitio o zona arqueológica dentro de la unidad territorial o predio materia de estudio y en tanto no existe información, la Brigada Técnico-Legal por intermedio del ente de formalización regional en base a la información gráfica interoperable o disponible vía web brindada por el geoportal del MINCUL, coordinará con el personal del MINCUL u oficina desconcentrada a fin de programar una inspección de campo, realizar una evaluación arqueológica y delimitar el área en que existan zonas arqueológicas o en su defecto realizar una comparación de la información recabada
que pueda encontrarse desplazada o con problemas de georreferenciación. En este caso, de existir dudas razonables o información incompleta o desactualizada, el ente de formalización regional solicita de manera formal la información que requiera. Fases del diagnóstico físico legal. Otra entidad que se tiene que buscar información es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. El estudio con tierras con actitud forestal, con bosques de producción permanente, con concesiones y permisos forestales, entre otros. En caso de existir dudas razonables o información incompleta o desactualizada, se solicita de manera formal la información que se requiera. Fases del diagnóstico físico legal. Otra entidad de cual se tiene que sacar información es la Autoridad Nacional del Agua, denominada también ANA. La Brigada Técnico Legal accede a la información interoperable o disponible vía web en el geoportal del ANA a fin de superponer la unidad territorial o el predio en estudio con las fajas marginales de fuentes hídricas, como vendrían a ser los ríos y las lagunas, las zonas declaradas en veda del recurso hídrico, las zonas con licencias o permisos de uso de agua o con autorizaciones vigentes del ANA, entre otros. En caso de existir dudas razonables o información incompleta o desactualizada, se solicita de manera formal la información que se requiera. Fases del diagnóstico físico legal. Otra institución donde se debe recabar información es el Instituto de Geológico, Minero y Metalúrgico, denominado INGEMEC. La Brigada Técnico Legal accede a la información interoperable o disponible vía web del INGEMEC a fin de identificar las superposiciones del área de la unidad territorial o el predio materia de estudio con petitorios o concesiones mineras. En caso de existir dudas razonables o información incompleta o desactualizada, se solicita la información al INGEMEC de manera formal. Fases del diagnóstico físico legal. Otra entidad donde se debe recabar información es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Provías Nacional. La Brigada Técnico Legal accede a la información interoperable o disponible de vía web de Provías Nacional del MTC a fin de identificar las superposiciones del área de la unidad territorial o del predio materia de estudio con la infraestructura vial que conforman la red vial nacional a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sus derechos de vía correspondientes en caso de existir dudas razonables o información incompleta o desactualizada, se solicita de manera formal la información que se requiera. El plano temático preliminar es el primer producto gráfico de síntesis de la etapa de diagnóstico. Este plano integra visualmente toda la información recopilada, la poligonal de esta unidad territorial, la información catastral de base, los linderos provisionales y lo más importante, la gráfica de todas las superposiciones identificadas como el INGEMEC, COFOPRI, comunidades, el Provías. Es en esencia nuestro mapa de conflictos o de riesgos y su finalidad es servir de insumo para la toma de decisiones sobre cómo abordar y resolver cada superposición detectada en la siguiente fase del procedimiento. En este momento le estamos presentando un plano temático preliminar que se encuentra también en este presente manual como un ejemplo práctico. Aquí tenemos a la unidad territorial en la leyenda, que está de línea verde, está delimitada. Tenemos también que esta unidad territorial se está superponiendo con propiedades inscritas, con parte de una comunidad campesina, con parte de lo que es fajas marginales de los ríos, con lo que es derecho de vías, zonificación y zona catastrada, ¿no? Como podemos ver aquí en la parte superior, es la que se está superponiendo con las comunidades, aquí con tema de zonificación, y aquí con tema de partidas registrales, aquí en esta parte de aquí con derechos de vías, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno regional va a tener que hacer un reajuste a su unidad territorial. Inspección de campo. La Brigada Técnico Legal, sobre la base de la información recopilada e integrada y teniendo a la vista el plano temático preliminar, programará una inspección de campo para verificar in situ las diferentes situaciones detectadas y recoger la información relevante. Plano temático final. Es el producto técnico definitivo del diagnóstico físico legal. A diferencia del plano preliminar, el plano final refleja la realidad física y legal del predio después de la resolución de todos los conflictos,
Muestra la poligonal saneada y depurada, libre de superposiciones no subsanadas, y contiene la información que será base para la inscripción registral de los predios rurales que se encuentren inmersos dentro de la unidad territorial. Este plano es la certificación gráfica del estado físico legal y es el documento que valida la actitud del predio para continuar con el proceso de titulación o formalización. Diagnóstico físico legal. Una vez terminada la inspección de campo, la Brigada Técnico Legal tendrá que elaborar el informe de diagnóstico físico legal. Para esto tenemos en el presente manual, en el anexo número 1, un modelo referencial, donde nos indica como punto 1 la descripción de la unidad territorial o el ámbito de un determinado predio. Como objetivo general, el punto 2, el punto 3 como objetivo específico, el punto 4 como brigada técnico legal, el punto 5 como el marco legal, el punto 6 como metodología de trabajo utilizada para la recopilación y el punto 7 como análisis de la información interna y externa, ¿no? La cual se va a dividir por lo que son los análisis de los antecedentes. También tenemos un cuadro que se tiene que elaborar, que es determinar el área formalizable de la unidad territorial o el ámbito de un determinado predio, ¿no? Ahí van a poner, por ejemplo, las entidades como COFOPRI, Ministerio de Cultura, INGEMEX, CERFOR, CERNAN, ANA u otros. También se tiene que elaborar lo que es el análisis de superposiciones y hacer otro cuadro donde se va a detallar la relación de entidades públicas a la cual se solicitó información con su cargo de respuestas. Y como octavo punto tenemos también el desarrollo de la inspección de campo, como punto 9 las estrategias de las acciones de saneamiento, como punto 10 las conclusiones y como punto 11 las recomendaciones. Bueno, y al final van los nombres y apellidos de la brigada, tanto técnico como legal. Hemos llegado al final de este importante video, esperando les sea de gran ayuda y lo puedan aplicar en el desarrollo de sus actividades diarias. Les damos las gracias por la atención prestada a todos los especialistas GIS a nivel nacional, a toda la academia y público en general. Nos vemos en un próximo video.